18 y 24 meses para que un paciente de una cirugía de pensamiento de cadera se sienta al 100% o normal otra vez. 1.5 o 2 años. Si ustedes también se están sintiendo que están estancados o que algo no está funcionando, pues hay que ser pacientes. Esto se demora un montón de tiempo. ¿Cómo se siente la otra cadera? Preguntarán ustedes. Mal. Se siente mal. Ay, Dios mío. Hola. Son 13 días desde que me comenzó el dolor de la cadera izquierda y hoy día creo que lo que tengo es bursitis. O sea, se me metió en la cabeza desde hace un par de días y dije, yo creo que esto es bursitis. Y busqué los síntomas y la verdad es que cumplo con todos los síntomas. La bursitis es... Existe como un saco de líquido, una bolsita de líquido en las articulaciones y en algunos huesos que lo que hace es llenarse con este líquido que lubrica, o sea, las articulaciones. Entonces a veces cuando hay un movimiento repetitivo, un impacto o alguna cosa así, la bolsa se llena de líquido y se inflama. Y eso duele peor que una fractura a veces. A mí me ha dado bursitis en la costilla, en los 2 hombros, en un montón de lugares. Básicamente lo que se hace es un par de ejercicios de terapia física y cambiar la actividad hasta que mejore. Si es muy grave, te lo infiltran y eso es. Entonces los dolores o los síntomas que leí de la consulta es que te duele la parte de afuera de la cadera, la parte de afuera del muslo, el glúteo, a veces se pone caliente el área. Todo eso, clic en mis síntomas, entonces yo creo que puede ser bursitis. Ahora, ayer que estaba haciendo mis parabrisas con las rodillas, que es un ejercicio que he hecho desde el principio de los tiempos, desde el segundo día de la cirugía por poco, me dolió la ingle de la cadera izquierda cuando hice eso y eso nunca ha pasado. Entonces esa parte me preocupa un poco. No sé si me estoy tratando de simplemente mentir y ver que hay otra razón que podría causar este dolor además de el labrum mismo. No sé, vamos a ver qué pasa. Un amigo me dijo algo que me gustó mucho que quisiera compartir con ustedes, que es que en este momento no tengo control sobre el resultado del examen o de esta cita con el cirujano. O sea, no hay nada que yo pueda hacer además de descansar, seguir haciendo mi fortalecimiento, seguir las recomendaciones de mi fisioterapista, pero mentalmente no hay nada más que pueda hacer para controlar esto. O sea lo que sea que haya dentro de esa cadera, no voy a poder cambiarlo yo. Entonces yo elijo cómo quiero vivir estos días hasta el día que sepa qué rayos está pasando, y pues me pareció algo muy sabio porque es verdad. O sea, si me paso angustiada como he estado últimamente, no me ayuda en nada porque no va a cambiar el diagnóstico que tengo. Bienvenidos al mes 9 de esta saga que se está convirtiendo en una novela, en una novela loca y llena de incertidumbre y llena de drama y llena de lágrimas. Solo nos falta un villano aquí, que creo que es el dolor. ¡Ah! Bienvenidos a los 9 meses post cirugía de cadera. Pinzamiento y reconstrucción del labrum, por favor. No reemplazo de cadera. Comencemos con la cita con mi cirujano y después les veo. Acabo de salir de la cita con el cirujano. Creo que estoy un poco más tranquila porque parece, o sea, no me dio mucha información porque me dijo que tenemos que hacer una resonancia primero, la tercera, y me dijo que parece, o sea, no me dijo así literalmente, pero yo leyendo entre líneas entiendo que puede que no sea lo mismo, porque sí me hizo los ejercicios, o sea, las pruebas estas para ver si me molestaba, y claro que ya al final, cuando ya empujaba un montón, sí me molestaba el labrum, pero él dice que el hecho de que el dolor esté en el glúteo le hace pensar que probablemente es otra cosa. Habló de un stress fracture. O sea, no me dijo tienes esto, solo me preguntó, me dijo ¿alguna vez has tenido un stress fracture? Que es algo que se me metió a mí también en la cabeza en el momento en el que me hicieron rayos X, porque entré a la oficina del doctor, les conté lo que estaba pasando, me llevaron a hacer rayos X. Dije, ¿y si eso es un stress fracture? Pero no he estado haciendo así nada repetitivo, nada así muy loco para decir puta se rompió. Pero él también trajo el tema colación, entonces me dijo que a lo mejor es
a una resonancia para saber qué rayos está pasando con la cadera. Vamos a tratar de hacerla lo más pronto posible porque ya voy 17 días con dolor y eso nos dará una idea de qué rayos está pasando ahí. No tengo ninguna prescripción más que fisioterapia para esto. Me mandaron pastillas para el dolor, pero nada más. Ayer mi fisioterapista estaba sospechando que probablemente me iban a sugerir una inyección de corticoides o algún tratamiento así, pero el doctor no dijo nada. Me dijo tenemos que ver primero qué dice la resonancia. Que aquí estoy un poco más tranquila, creo que ya no puedo llorar porque ayer lloré tanto, porque ayer en fisioterapia volvimos a los ejercicios más básicos de 5 semanas post operación y eso me rompió el corazón. Se suponía que ayer iba a ser el último día de fisioterapia, ayer me graduaba y hoy día tengo una nueva orden de fisioterapia. Es triste la situación, la verdad es que sí me siento súper desmotivada. Llegué tan arriba, o sea, estaba mucho más rápida, estoy mucho más fuerte, la otra cadera está mejorando tanto y de ahí esta cadera izquierda quiere venir a hacerme problemas y realmente creo que estaba tan arriba que la caída dolió un montón. Hablando de la cadera derecha, mi cirujano estaba feliz viendo la cadera derecha porque me dijo que obviamente todavía va a haber un poco de dolor, que estudios muestran que para tener una mejoría completa se demora de 18 a 24 meses y eso también depende de si uno tiene o no estas adherencias del tejido de cicatrización y como yo sí lo tengo, entonces va a demorar en sentirse ya como que todo está bien. Pero me hizo pruebas y me dijo que mi rango de movimiento para arriba, para afuera y para adentro es ya normal, o sea, está dentro del parámetro de lo que es normal. Y me dice, pero tú como estás acostumbrada a hacer movimientos más abiertos en tus deportes y todo, sientes que ahorita estás como cerrada, pero realmente tu rango de movimiento es normal. Lo cual es súper loco. Entonces esa cadera está bien, me dijo que siga haciendo fortalecimiento, que siga haciendo todas las cosas que he estado haciendo para volverme más fuerte. Estaba súper impresionado con la rapidez con la que corro mis 5 kilómetros. Entonces vamos a ver qué pasa con la otra cadera. Por ahora no puedo correr, ni saltar, ni ir al hielo. Otra vez volvemos como al square one hasta ver qué pasa con esa resonancia. En realidad no tengo muchas actualizaciones en este mes en el sentido de cómo ha sido mi vida durante este periodo de desesperación e incertidumbre. Como ustedes pueden ver, tuve la cita con mi cirujano, una semana después tuve la resonancia. Ya está hecha la resonancia, así que ahora nos toca esperar los resultados. Me dijeron que voy a tener los resultados para el final del día, o no sé si yo voy a tenerlos, pero al menos van a estar listos. Probablemente le manden directo al médico y de ahí el médico me va a llamar para agendar una cita para discutir los resultados. Han pasado como 23, 24 días y sigo con dolor. Me he sentido mejor. Hace 4 días me sentí bien. De ahí me sentí un poco adolorida. Después me sentí bien. Ayer no me sentí muy bien y hoy día también estoy un poco con dolor. Pero al menos es menos dolor que la primera semana, por ejemplo. Vamos a ver qué pasa. Tengo que esperar los resultados. Ya está hecho lo que se tenía que hacer y ahora me toca ver qué mismo está pasando dentro de esta cadera. Hola, quería darles una pequeña actualización de cómo van las cosas. Realmente no mucho ha cambiado. Me hice la resonancia hace casi semana y media en este punto. Mi doctor está de viaje, entonces estoy esperando que me responda. Los resultados de la resonancia son un poco confusos para mí, así que no los voy a discutir en este momento hasta que hable con mi cirujano. Lo que sí quiero decir para el registro es que yo inicialmente dije que tengo tendinitis. Hoy día creo que es tendinitis. Probablemente es tendinitis porque me duele más afuera. Y uno de los hallazgos de la resonancia es tendinitis. Así que no sé si sentirme orgullosa de que he tenido tantos dolores. Que ahora puedo diagnosticarme con bastante cercanía a lo que está pasando. De 28 días desde que comenzó el dolor y casi no ha parado. Hace 4 días las cosas empezaron a mejorar. Me empezó a dejar de doler tanto la parte del glúteo y la parte de atrás de la pierna y la espalda baja. Pero me empezó a molestar la ingle. Y es un dolor distinto al que tenía al otro lado. Este es un dolor más profundo. O sea, se siente a veces como que está ahí adentro. Es diferente y no es constante. Hoy
particularmente me siento bien, nada me duele. Vamos a ver qué dice el cirujano. Ha sido un tiempo de mucha ansiedad. Pero creo que esto ya les dije en algún momento. Un amigo me dijo que uno controla cómo vivir la vida hasta recibir las noticias o la evaluación de este tipo de exámenes. Así que estoy tratando de vivirlo con la mejor actitud. Ayer me caí. Es la primera vez que me caigo desde la cirugía, entonces por eso es algo tan importante. Y como pueden ver, estoy emocionada por la caída porque creo que era algo que tenía que pasar pronto. Ahorita no estoy patinando, pero cuando estaba patinando tenía mucho miedo de caerme y mi fisioterapista me dijo: en algún momento llegará la caída y te darás cuenta que no te vas a romper en dos. Y lo mismo me dijo mi entrenadora, lo mismo me dijo mi terapista, todo el mundo me dijo lo mismo. Entonces yo obviamente no me quería caer porque tenía miedo, pero al mismo tiempo decía: ojalá ya me caiga para darme cuenta que no me voy a romper. Y ayer me caí y no me rompí. Fue súper estúpido porque a veces el cerebro mismo de uno le juega las cosas raras. Uno de mis zapatos estaba con los cordones zafados. Y yo dije: ojalá no me vaya a tropezar con el cordón. Y 3 segundos después, ¡pum!, en el piso. Lo que pasó es que el pie se quedó trancado en una grada y golpeé la canilla contra el filo de la grada y me caí. Y eso fue la canilla derecha y la rodilla izquierda se dio contra el piso. Me caí bastante fuerte. No puedo mover muy bien el pie derecho porque la canilla está con mucho dolor. Pero mi cadera está bien. Sí, o sea, porque caí justo con la pierna de la cirugía y no me siento mal. O sea, obviamente me duele esa parte de ahí, pero la parte de la cadera está bien. Así que ya me caí. Ya nos dimos cuenta que estoy curada biológicamente, que no me voy a partir en dos y eso es bueno para seguir adelante. Y recién 2 semanas después, o sea, a punto de llegar al aniversario de los 9 meses, tuve mi cita con el equipo del doctor para ver los resultados de la resonancia. Durante ese tiempo, mi fisioterapista me recomendó que haga los ejercicios de fisioterapia de fuerza, evite patinar, evite correr, evite saltar, evite todo lo bueno. Me dediqué al fortalecimiento. Él estaba de vacaciones, entonces yo lo estaba haciendo en casa. 2 días de la semana fortalecimiento, el resto de días haciendo los ejercicios básicos de la fisioterapia, los del piso que yo les llamo, y también saliendo a caminar. Me dijo: camina bastante, caminar es algo que te recomiendo hacer. Y básicamente esa ha sido mi vida durante este mes. Creo que ha sido un mes en donde he tenido bastante trabajo mental para hacer paz con lo que sea que venga. En este punto, mientras yo les hablo genuinamente, he aceptado que algo puede pasar y tendré que afrontarlo. Voy a reconocer que al principio del mes, cuando recibí yo los resultados de la resonancia, sí se me pasaron pensamientos catastróficos de qué va a pasar si no puedo volver a patinar, si no puedo volver a correr, si no puedo volver a hacer deporte. No hay vida sin eso para mí. La verdad es que esos pensamientos sí me daban miedo porque uno llega a una parte súper oscura y súper fea y yo lloraba mucho y... Ay. He tenido bastante progreso durante este mes emocionalmente porque después de haber visto todos esos escenarios de posibilidades que puedan pasar con mi cadera, simplemente hice paz con lo que sea que tenga que venir. Como les he mencionado previamente, estas recuperaciones tienen mucha incertidumbre y yo estoy muy orgullosa del trabajo que he hecho aprendiendo a manejar esa incertidumbre, y también comprendo que hay más trabajo que tengo que hacer, que hay momentos que me vienen los baldes de agua en donde no sé cómo manejarlo, pero estoy tratando de volver a este estado de paz y dejarme llevar por la corriente. Entonces, lo que les interesa a ustedes, ¿qué pasó con el equipo del cirujano? ¿Qué dice mi resonancia? ¿Y cuáles son los pasos a seguir? En la resonancia encontramos que tengo roto el labrum de la cadera izquierda, que no es sorpresa para nadie. Realmente yo iba preparada para encontrar que esté roto. Me hubiese sorprendido, la verdad, que no lo esté. El cirujano me había advertido que cuando uno tiene roto el labrum en un lado, lo tiene roto 90% de posibilidades, si no es un poco más alto en el otro lado. Ahí está la pseudosimetría que tiene el cuerpo, entonces eso a mí no me sorprende. Tengo pinzamientos solamente en el fémur, no tengo en la cadera, entonces me imagino que eso es positivo de alguna manera. Ahora, ¿qué es lo que está pasando con el tendón? Tengo el tendón inflamado y en ese tiempo se llamaba tendinitis porque recién había comenzado. Voy a tratar de encontrar el video porque hay un video donde yo digo que tengo tendinitis. Es lo primero que yo misma me autodiagnostiqué.
Y pues tenía tendinitis. Entiendo ahora que una vez que pasa el tiempo para que se llame tendinitis, o sea, tendinitis es una inflamación del tendón, una inflamación breve. Cuando pasa de ese tiempo, se la conoce como tendonosis, que es lo que tengo en este momento. Entonces, cuando hablé con el equipo de mi cirujano, lo que me pudieron explicar es que la mayor preocupación del doctor era que el tendón del glúteo esté roto, que eso no queremos y no les deseo eso a nadie porque realmente es una recuperación muy, muy dura. No está roto, tiene esta inflamación, tiene así como que pequeños como desgarritos a los desgarros normales de cuando uno está haciendo deporte y cosas así, que el cuerpo usualmente puede recuperar a una velocidad de igual manera, entonces uno no siente dolor. En mi caso, el cuerpo no ha recuperado como debería recuperar, entonces me duele, se inflamó, un desastre. El cirujano todavía piensa que el labrum no es el causante del dolor del tendón. Y yo confío en él porque él tiene mucha experiencia. Esto es algo que él me dijo desde que me vio y me examinó al principio de este mes. Él me hizo las pruebas de pinzamiento y no me dolió. O sea, sí me duele el cartílago de vez en cuando, pero la verdad es que la mayoría de los dolores son aquí en el rabo. Es un dolor en el rabo. Es básicamente en esta parte de aquí, pasa a la parte de acá, me duele la mitad del rabo y también baja para acá y a veces se va hasta la rodilla y baja hasta el talón y eso es el tendón. Vamos a darme otro mes para ver cómo me va. Y yo pregunté de diferentes maneras, varias veces, ¿qué pasó? O sea, ¿qué fue lo que hicimos mal? ¿Qué fue lo que me ha llevado a esta condición? El doctor me dijo mala suerte. El equipo del doctor me dijo que ellos consideran que probablemente porque voy un año con dolor en la otra cadera, estaba sobrecargándole a la cadera izquierda y solo volver a mis pocas actividades exacerbó la condición y eso la inflamó. No sé, o sea, he aprendido que con la medicina también hay un factor de desconocimiento y a veces realmente mala suerte. Entonces, eso es lo que pude llegar a encontrar después de presionar tanto con esa pregunta. Me dijeron que durante este mes el doctor quiere que tome pastillas antiinflamatorias, me ponga Voltaren por afuera, hielo, fisioterapia y vuelva a mis actividades dependiendo de cuánto me duele. Me dijeron que correr negado por ahora, me puedo volver a saltar y volver a patinar. Lo que me rompe el corazón es que mañana, o sea, el día después de mi aniversario, comienza el nuevo bimestre de las clases de ballet y no voy a poder entrar, no me voy a poder registrar. Me dijeron que ballet todavía no extensiones para afuera de la cadera, pero por lo menos me están dejando volver a hacer un poquito de estas cosas, así que tomo lo que me puedan dar. Y después de eso, si sigo con dolor en el tendón, que es algo que también tengo que conversar con mi fisioterapista y consideramos que tengo que volver donde ellos están planeando poner una inyección de corticoides en el labrum para diagnosticar si efectivamente es el labrum lo que está causando el dolor de la cadera atrás. Y esto me toman con mucho cuidado porque no soy doctora y puede que esté entendiendo súper mal lo que ellos me están tratando de decir, pero de lo que yo entendí, me ponen la inyección en el labrum y si pasa el dolor de atrás, quiere decir que el labrum está causando el dolor de atrás. Si no pasa el dolor de atrás, y si no sé qué podría ser. Pero esa es la idea. Así que por favor, crucen todos sus dedos por mí. Todas las buenas vibras, por favor. Todas las oraciones, toda la buena energía para que no haya otra cirugía. Aunque como les digo, ya hice paz con cualquiera de las opciones. Entonces, como no me quedo quieta, volví a patinar ayer y me siento bien. No tenía mis patines porque estaba tratando de mantenerlos lejos y probé con patines prestados, que eso para un patinador es muy difícil y esos patines no estaban filos y sentía que estaba a punto de caerme y todo, pero se sintió súper bien. No hice nada más que patinar para adelante y para atrás y me siento bien. Empecé a tomar la pastilla desinflamatoria hace como una semana y obviamente uno toma esa pastilla y se va el dolor inmediatamente, pero ahora me he dado cuenta que ya pasando un poco de días, tomando la pastilla un poco más constantemente, el dolor sigue ahí, la frecuencia es menor, la intensidad sigue siendo la misma. Es un avance, ¿no? Y esa es otra cosa que también me decían en el doctor, que no ha empeorado mi dolor. Yo les decía, vean, ya voy 40 días y es el mismo dolor. Y ellos me decían, sí, pero al menos no ha empeorado. Y eso es un buen síntoma. O
sea, al menos que se quede igual. No es ideal, pero es mucho mejor a que aumente. Esa es la historia de mi vida, por ahora. Y otra cosa que ha sido muy, muy dura para mí durante este tiempo es darme cuenta que yo soy quien está deteniendo a otra gente para que haga sus planes, y eso es algo que odio y es una responsabilidad que no me gusta cargar. Tengo amigos con quienes nos íbamos de viaje y ellos ya quieren comprar el ticket y yo no sé qué decirles. Tengo a mi madre que quería contratar un empleado y no sabe si hacerlo ahora porque qué pasa si tiene que viajar en un mes. Y cosas por ese estilo que me parecen horribles. Es tanta presión en mis hombros y no son ellos diciéndome necesito una respuesta, sino soy yo misma enojada con toda esta situación sin querer lidiar con nada más. Y me apena muchísimo ser esa persona que está deteniendo los planes de ellos. Me molesta toda esta situación. Y bueno, la otra cosa también es que el Labrum sí me ha molestado un poco, o sea, me duele un poco a veces la ingle, y la última sensación que tuve fue como de ardor, pero así ardor de como un limón sobre el Labrum, una cosa así medio rara, que eso sí es una patología del Labrum mismo, pero la mayoría de síntomas están afuera de la cadera. Vamos a ver qué nos depara el mes 10. Pero una cosa con la que quiero cerrar y hacerles pensar es que la otra cadera está bien. O sea, sí me duele de vez en cuando. Como les mencioné antes, se toma tiempo en mejorar al 100%. La ironía de la vida es que esa cadera es la que ahora está aguantando todo, pero está bien. Y eso es algo para agradecer de verdad. Y una cosa que mi madre me decía es, usted está haciendo paz con la posibilidad de inclusive una cirugía porque sabe que la cirugía va a salir bien. Porque tenemos el ejemplo de la otra cadera, en donde sí salió bien. Y eso es verdad. Entonces, dentro de toda esta obscuridad y este tumulto y esta locura, creo que es súper importante recalcar, porque además ustedes están aquí para ver el progreso de esa cadera. Déjenme decirles que está muy bien. O sea, me duele, está todavía medio ahí rígida y etcétera, pero desde mi punto de vista la cirugía ha sido un éxito. Mándenme todas las buenas vibras, por favor. Ahí comenten un emoji de una lucecita, una cosa así. Me da fuerza para seguir adelante. Gracias por estar pendientes. Espero que la recuperación de ustedes esté yendo muy bien y les mando un abrazo y les espero en el siguiente video. Chao. Hoy día voy a grabar el video que ustedes ya deben haber visto. Y es la primera vez que voy a usar tacos. Me duele todavía la cadera izquierda. Entonces solamente es para el video, pero poder usar tacos después de 9 meses es súper loco.